Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Señor, ministranos en esta mañana, Señor, y enséñanos, ¿sí? Reargúyenos, Señor, y llévanos, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Que esa persona que está enfrente, Señor, no eres la persona, Señor, eres tú, Señor, quien va a hablar, Señor. Por eso, Señor, abre los corazones de cada uno, para que cada uno pueda recibir, Señor, ¿en qué? En espíritu y en alma, ¿sí? La palabra de Dios. Porque ese es el corazón, el espíritu y el alma. Esa palabra que vamos a recibir, mi amado hermano, dile al Señor que la coloque en tu mente, Señor, y que tú la lleves a tu casa, Señor, y en tu casa tú la lleves ante el altar que tú tienes y le preguntes al Señor sobre cada cosa que traiga de pronto una duda en tu vida. Espero con el favor de Dios de que las dudas sean resueltas en esta mañana y en este lugar. Amén. Gracias, mi amado Señor. Bueno, entrando en el tema, tenemos un proceso en el cual nosotros venimos hablando de Juan capítulo 15. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ese es un principio que Dios ha colocado en nuestro corazón. Oiga, digo nuestro porque ya llevamos un tiempo hablando sobre esto, en el cual Él ha permitido que nosotros podamos ser injertados en la vid verdadera y que nosotros seamos cubiertos, que seamos enseñados, que seamos ministrados, que seamos rearguidos, que seamos educados. ¿Por quién? Por Dios. Dios, por intermedio de su Hijo unigénito, ha traído sobre nosotros esa cubierta, que es la que nos cubre, que es la que hace y nos rodea y nos lleva para que nosotros podamos crecer más. ¿En quién? Ahora sí, en Cristo Jesús. Y en esa medida que nosotros crecemos en Cristo Jesús, en su palabra, caminamos en su palabra, caminamos en el Espíritu de Él, en esa medida nosotros vamos conociendo más de Él y estamos viendo que Él requiere una serie de elementos que son importantes para la vida del creyente. Empezamos a hablar de unas cosas que se llamaron las necesidades que teníamos. Yo le preguntaba al Señor por qué esas necesidades. Y después miramos los valores que representaban esas necesidades en la vida del creyente. Para cada uno de nosotros, la necesidad del hermano puede ser diferente a mi necesidad. Y el valor que tiene esa necesidad en mi hermano puede ser diferente a mi valor. Y fue así como Dios entonces nos fue enseñando a nosotros esas necesidades, esas escalas, y de acuerdo a eso, Él estableció en nosotros unos valores, y esos valores fueron los que crearon en nosotros que nosotros empezáramos a diferenciar nuestras necesidades y nuestros valores, tanto naturales como espirituales, como en el camino de Dios. Y hemos venido hablando de un entretejido, y ese entretejido, como la araña,
¿sí? Que deje su sitio para poder capturar y para poder alimentarse. Nosotros en este momento Dios nos ha mostrado que tenemos que estar, ¿sí? Que tenemos que depender de Él y tenemos también que tenemos también que en la medida que nosotros dependamos de Él, en esa medida nosotros permaneceremos en Él. Mi amado hermano, si usted no depende de Él, usted no va a permanecer. Créamelo con toda seguridad. Si usted no crea, si usted no hace que Dios cree en usted esa dependencia, usted va a retirarse, usted no va a querer permanecer. ¿Ve? Y eso nosotros lo vivimos al comienzo cuando leíamos la palabra y nos quedábamos dormidos. Cuando a veces íbamos a una parte y oíamos y nos íbamos para la calle, ¿por qué? Porque estábamos aburridos de oír lo que estábamos oyendo. Y a veces el enemigo nos hace creer que nosotros tenemos el conocimiento más grande cuando nosotros apenas ni siquiera hemos empezado. Y hoy por hoy nosotros, en la medida que hemos venido viendo los devocionales y en la medida que hemos venido viendo los ayunos, las vigilias y las conferencias, nos hemos dado cuenta de que nosotros no sabíamos nada. El pueblo de Dios dice ¿qué? Porque es cierto, mi amado hermano. A veces nosotros creemos que sabemos mucho. ¡Wow! ¿Ve? Y de pronto Dios voltea la arepa y nos enseña que nosotros aún nos falta cocinar un poquito más. Y es así como entonces, en la medida que nosotros empezamos a hablar de dependencia, empezamos a hablar de una diferencia que existía entre depender en el campo natural y depender en el campo de Dios. Porque cada cosa es diferente, mi amado hermano. Cuando usted depende en el campo natural, usted no requiere nada de lo espiritual. Usted vive una enseñanza, usted aprende, usted camina, usted se educa, usted va a la universidad, usted oye de pronto Google, oye de pronto Wikipedia y usted aprende por ese lado. Y muchas veces, como ha pasado con muchas personas, consideran que porque han leído Google, sí, y saben de pronto de determinada enfermedad, entonces van y le exigen al médico que les dé determinada cosa cuando ni siquiera han estudiado lo que el médico se ha gastado para poder llegar a ese conocimiento. O sea, es una falta de respeto. Y en ese momento, en la medida del respeto que yo tengo hacia Dios, en la medida del respeto que yo tengo hacia mi hermano, en la medida que yo respeto mi forma de ser, en la medida que yo respeto al sitio donde voy, en esa medida yo tengo que comportarme con respeto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú, como quieres que te den, tienes que dar. Parafraseando. Entonces muchas veces nosotros queremos que nos den cosas y nosotros hacemos lo contrario. Queremos que nos atiendan bien y nosotros golpeamos y atendemos mal a la gente. O sea, no hemos podido aprender lo que son los dos principales mandamientos de Jesús. Oigan bien, les hablo de mandamientos de Jesús, que también están en la Torá, pero que son mandamientos principales porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, ¿el que dijo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, de tu ser, de tu cuerpo y tal cosa. ¿Y qué? Y al prójimo como a ti mismo. O sea, en ese momento a nosotros Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el pueblo al cual había sido enviado para que le enseñara al extranjero a amarlo, no podía amarlo. ¿Por qué? Porque lo consideraba como si fuera una piltrafa, como una rastra. Entonces no dio de lo que fue educado en su corazón. Y es así como nosotros hemos aprendido en estas enseñanzas, hemos aprendido a que dependemos, y esa dependencia depende del valor que tienen las cosas para nosotros. Cuando usted camina en el mundo, cuando usted anda en el mundo, oiga bien, le digo que anda en el mundo porque nosotros andamos, a pesar de estar metidos en una congregación, a pesar de llevar la Biblia, a veces dependemos de mi patrón, dependemos de mi vecino, dependemos de mi hermano, dependemos de mi papá. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que depender, como creyentes, como cristocéntricos, tenemos que depender solamente de Dios, de su palabra. Pero verdaderamente, si usted lo mira y si usted coge, si usted hace una revisión introspectiva de sí mismo, se va a dar cuenta de que no es así.
No es cierto. Dios lo que quiere es que tú le entregues a Él, ¿qué? Su corazón. En la medida que Dios ha determinado que tú entres, porque tú recibiste un llamado. En la medida que tú aceptaste ese llamado, en esa medida Dios te va a ungir y te va a enseñar a ti cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento tú te arrepientes y entras a tener, ¿qué? Las arras de ¿quién? Del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios a mí me redarguye, me enseña, me educa. ¿Ve? Me trae la palabra de Jesús a mi mente con verdad. Y empieza a discernirme en todas las cosas para yo poder entender qué significa ese mensaje. Si ustedes oyeron el mensaje de anoche, ¿sí? De la hermana, ese mensaje estaba discernido en el Espíritu. ¿Ve? Si ustedes oyeron los mensajes de los otros hermanos, también tenían discernimiento del Espíritu, pero cada uno discierne de acuerdo a la capacidad o a la profundidad que tiene de conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí? O sea, no quiere decir que usted, mi amado hermano, no esté en el Espíritu de Dios, está en el Espíritu de Dios. Pero le falta a usted, ¿sabe qué? Profundizar un poquito más para que pueda alcanzar y pueda abogar y pueda alcanzar esa estatura que de pronto tiene mi hermano. Pero todos tenemos la misma capacidad de alcanzar esa estatura. Amén. Es así como entonces hemos aprendido a depender en el campo natural y a depender en el campo espiritual. ¿Qué es depender en el campo espiritual? Es que todo lo que yo haga, que yo establezca, que yo decida, cuando yo vengo a los pies del Señor, yo todo lo hago en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Y en el poder de quién? En el poder de su Espíritu. Para poder que Él mismo lo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Es así como entonces hemos aprendido a depender por Él, en Él, y ahora vamos a ver para Él. ¿Por qué para Él? Porque nosotros en la medida que dependamos por Él y en Él, en esa medida Dios a nosotros nos va dando un discernimiento, una verdad, una relación, una confrontación, una enseñanza que nadie me la puede quitar. ¿Por qué? Porque ya ha sido esculpida en mi corazón. No estoy hablando del corazón de carne, sino estoy hablando del corazón espiritual, que es espíritu y alma. En la medida que usted aprenda a hacer esculpido esa dependencia, usted aprende, mi amado hermano, a que usted, toda la conciencia a usted le redarguye. Y yo creo que a todos nos ha pasado igual, que hemos hecho algo y de pronto, ay Señor, ¿por qué lo hice? ¿Ve? Quiere echar marcha atrás. ¿Ve? Y a veces estamos lejos y nos devolvemos y la persona se queda mirándonos así con esa mirada de asombro. Y es cuando nosotros podemos sentir que un gozo, y ese gozo es el sabbat, el descanso que tengo yo en ese momento por haber cumplido la palabra de Dios, por haber cumplido lo que yo me comprometí. Y es así como entonces, mi amado hermano, usted entra dentro de esa dependencia en el caminar en Cristo Jesús. Y ahora yo quiero llevarlos a ustedes no solamente a depender de Dios, sino también a permanecer en Él. Pero ¿cómo yo voy a permanecer en Dios si no lo conozco? ¿Cómo voy yo a permanecer en Cristo Jesús si yo no sé su palabra? ¿Cómo voy yo a permanecer en mi casa si yo reconozco que mi casa no me sirve? ¿Cómo voy yo, como muchas veces pasa, perdónenme el ejemplo, a las personas de la calle llegamos y lo invitamos a que vaya a nuestra casa, que duerma, le ponemos una cama y termina ese hermano durmiendo en el piso, ¿sí? Y a la media hora en la madrugada termina saliéndose? ¿Por qué? Porque él no ha aprendido a conocer, a amar todo aquello por lo cual nosotros queremos brindarle para que él supuestamente nosotros consideramos que está bien. Ahora yo les pregunto, ¿será que supuestamente él estará bien? Él en su dependencia del mundo, de lo natural, él está bien. Porque él depende de lo natural. ¿Ven? Es como cuando la persona se acostumbra a comer solamente caldo con papita.
Y el día que tú le traes una sopa cargada, ¿sí?, le produce diarrea. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal no está acostumbrada a ese tipo de alimentación. Por eso Dios a nosotros nos ha traído lentamente, en un caminar lento, caminar con con pisada firme, de modo tal que en la medida que usted ha venido caminando, en la medida que usted ha entrado en el proceso de Dios, oiga bien, que usted ha entrado en el proceso de Dios, en esa medida Él se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda que le dije hace poquito que nosotros necesitamos, ¿sí?, tener un arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos trae a nosotros unas arras. ¿Esas arras de quién son? Del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Nos trae una cosa que se llama, ¿sí?, reconocer al Dios que tenemos. Verdaderamente verlo a Él como el proveedor de nosotros, como nuestro sanador, como nuestro ministrador. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado? La vez pasada, en la prédica anterior o en la charla anterior, yo les comentaba que las canciones tenían un mensaje que a veces nosotros no analizamos. Y a veces nosotros cantamos en la casa, wow, 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 y resulta que ni siquiera nos damos cuenta del mensaje que trae. Pero yo les pregunto, cuando estábamos en el mundo, cantábamos una ranchera o cantábamos una canción de esas, dígame si nosotros no vivíamos esa ranchera. Nosotros vivíamos esa letra. Entonces yo les pregunto, ¿por qué nosotros no vivíamos, no vivificamos la letra espiritual? ¿Por qué? Porque no hemos podido entrar dentro de esa permanencia con Dios. Dentro de esa dependencia. En la medida que usted aprende a depender de Dios, en esa medida usted aprende. Por eso Dios colocó una serie de cosas que se llaman atributos. Él tiene atributos. Y Él quiere que nosotros tengamos esos atributos. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de su amado Hijo Cristo Jesús. Porque Él es, por Él, en Él. Tenemos que nosotros entrar dentro de ese conocimiento, entendimiento y sabiduría para saber que nosotros no podemos ir al Padre si no es por Él. Porque su misma palabra lo dice, yo vine, ¿sí?, y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Eso encierra mucho, mi amado hermano. Y nosotros a veces lo pronunciamos como algo natural, como algo, sí, pues sí, claro, sí, listo. ¿Ven? Yo a veces cuando estaba en un proceso, en mi marcha, perdóneme que se lo diga, porque es que no puedo hablarle de otra cosa diferente. Si fuera ingeniero, pues hablaría de ingeniería. Si fuera carpintero, hablaría de carpintería. Cuando estaba en mi marcha operando, yo me daba cuenta de eso. Me daba cuenta de que hay cosas que uno, a pesar de haberlas trabajado durante 30, 40 años, aún le faltaba aprender más cosas. Le faltaba bogar mar ahí. ¿Y yo qué hacía? Yo recurría a alguien que era Dios, que era su palabra. Y era Él el que me colocaba a mí ese conocimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, que es la que nosotros tenemos que pedir cada vez que le oramos al Señor por alguien. Señor, bendice las manos, bendice la mente, bendice el conocimiento, bendice la sabiduría de aquel que me va a atender. De aquel que me va a atender a mí cuando yo vaya a una cita, a una consulta o que me esté operando. ¿Por qué? Porque usted, mi amado hermano, tiene una guerra espiritual. Usted ha entrado en una guerra espiritual. Usted no puede decir que usted no es creyente, porque usted es creyente. Usted no puede decir que usted no es esa libélula que, o esa, ¿cómo es que se llama? Esa luciérnaga que tiene el culito prendido cada ratito y se le apaga. Sino usted es esa persona que está todo el tiempo en el camino del Señor, porque usted ya fue injertada en la vid verdadera. Entonces usted lo que tiene que pedirle al Señor es que Él actúe sobre aquellos que no han sido injertados. Y a veces vamos a las manos de aquellos que están dominados por ¿quién? ¿Quién los domina espiritualmente a ellos? El enemigo, ¿cierto? ¿Y acaso el enemigo va a querer que nosotros estemos bien? Entonces tenemos que saber pedir. Por eso Santiago dijo, nosotros a veces pedimos, pero no sabemos lo que pedimos. ¿Hasta ahí más o menos entendido? ¿Quién dice amén fuerte?
Amén. Entonces ahora yo los quiero llevar a ustedes a un proceso que se llama permanecer. Ya les había hablado antes, en la vez pasada les había hablado de permanecer. Ahorita ahí tienen ustedes 5 hojas, 5 fotos de permanecer. Y otra que dice paciencia. Y otra que dice macrotomía. Es así como entonces el permanecer en el mundo, óigame bien, en el mundo es diferente a permanecer en Cristo Jesús, en Dios. O sea, hermano, usted no puede permanecer actuando como si usted estuviera en el mundo. Usted tiene que empezar ya a discernir en su proceso, en su mente, tiene que empezar a discernir que usted ya pertenece a otro, al reino de los cielos, y que usted primeramente tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás, o sea, lo del mundo le viene por añadidura. Grábeselo bien en la memoria, eso es importante. Y eso lo hemos vivido todo, lo que pasa es que a veces se nos olvida, ¿cierto? Somos a veces tan corticos en memoria que se nos olvidan cosas que tienen que ser importantes para nosotros. Entonces, en la medida que ustedes ven ahí, ustedes ven que permanecer en el hebreo es lum y en el griego es moni o meno. ¿Listo? En esa medida, ustedes ven adelante qué significa cada cosita de esas. Pero si ustedes miran el lum y debajo del lum dice metafóricamente, van a entender que es algo que está por encima de. Ese metaforismo es algo que usted no ve, algo que está por encima de. Y ahí dice adelante, entonces ahí dice, metafórico dice morar y guardar. ¿Sí? Y ahí le aparece a usted Isaías 11. ¿Sí? Y si usted va a ver qué dijo la cita bíblica de Isaías, ¿qué dice la cita bíblica de Isaías? ¿Sí? Nos habla del tronco de Isaí, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a morar dentro de ese tronco de Isaí, que es permanecer, y después dice quedar. A veces yo he leído muchos comentarios sobre la parte del Sabbat, que es el reposar, ¿sí? Y mucha gente lleva ese Sabbat, lo lleva a que Jesús terminó cansado y fue y reposó. ¿Sí? Pero no se dan cuenta de que Jesús no es que haya terminado cansado, sino que Jesús terminó su labor, que es diferente a terminar cansado, que muchas veces nos sucede a nosotros. Estamos laborando y terminamos la labor y nos vamos a descansar. Pero ese descanso no es un descanso porque yo esté cansado, sino estoy descansando porque terminó su labor, cumplió. Y es lo que muchas veces le sucede a uno cuando uno está en la calle y de pronto ayuda a que alguien pase la calle. Usted reposó, usted tuvo el Sabbat en su corazón. Y es así como entonces Dios también trae en el griego. ¿Sí? En el griego entonces veremos que es meno, y si ahí miramos, hay 3 cosas que son importantes tener en cuenta en ese discernir, que se llama de lugar, que se llama de tiempo y que se llama de cualidad. Y si ustedes miran del lugar, hay una diferenciación así, que es del lugar, que es permanecer, que es, ¿sí?, reposar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está en un sitio, en ese sitio, oigan bien, quiero que esto lo entiendan, porque más adelante les voy a hablar de algo que se llama paciencia, y en ese momento tenemos que empezar a diferenciar ese tipo de paciencia. Entonces, ese permanecer en ese lugar es que yo reposo aquí en este lugar, o sea, estoy en este lugar. Estoy aquí, permanezco aquí. Vamos, yo le digo a mi hermano, le digo, espérenme ahí. Entonces, él se queda permaneciendo ahí. Si le digo, espérenme en tal lado, entonces él va a ese lado y me espera, ¿sí? Y si es en el tiempo, entonces él permanece en ese tiempo, en el cual es, y el permanecer en el tiempo ya es otra cosa que se llama guardar, que se llama esperar, ¿sí?
Dios, y ahí dice más o menos los creyentes, lo que es lo de en Cristo Jesús y en Dios y todas las cosas. Sí, ahí lo están viendo. Esto es para poder agilizar un poquito el término. Yo los invito a que ustedes lo lean y vayan a cada cita bíblica para que ustedes puedan entender el mensaje con respecto a lo que les estoy diciendo. En esa medida ustedes pues vienen y dice permanecer en la cualidad. ¿Qué es esa cualidad, mi amado hermano? Entonces más adelante lo dice. Esa cualidad dice, más adelante dice esto, en la esperanza y en la fe. ¿Sí? Dice en la parte fraternal, en las prisiones y tribulaciones y en Cristo Jesús. Esa es una cualidad, ¿sí? Es algo que yo nace dentro de mí. ¿Ve? Y si usted va a Hechos y encuentra el hablar de Pablo y encuentra el hablar de Pedro, en ese momento ustedes se dan cuenta de que ellos permanecieron en la palabra, ¿sí? Y cantaron, alabaron al Señor. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de lo que tenían. Estaban verdaderamente imbuidos de lo que tenían y fuera de eso estaban verdaderamente dependían de ese Dios que tenían. Tanto será que Pablo, cuando fue liberado, ¿sí? Él no salió, sino que se quedó ahí. ¿Por qué? Porque había un caminar, había algo que Dios había colocado en el carcelero que él tenía que cumplirlo y realizar. Entonces él no salió corriendo, sino que Dios le pidió, o sea, Dios le inculcó en su corazón que él le diera palabra al carcelero. Es así como entonces se han visto ahí más o menos, o sea, la diferencia que es permanecer. Luego entonces usted ahí está permaneciendo, mi amado hermano. Usted está aquí permaneciendo ¿en qué? En lugar y en tiempo. Usted está permaneciendo en un lugar, es aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mensaje para cada uno en el lugar, en esta iglesia. Dios tiene un mensaje para usted allá en su cuarto a solas. Dios tiene un mensaje para usted de pronto cuando usted va a la tienda a hablar con el vecino. Es así como muchas veces nosotros cogemos, nos levantamos y vamos, ¿sí? Supuestamente tengo sed, ¿sí? Y se va usted a la tienda y lo que usted hace es llevar el mensaje al tipo que le esté vendiendo o aquel que se sienta a su lado y le habla a usted de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Él y nosotros dependemos solamente de Él. Amén, hasta ahí. Entonces, esta permanencia también puede ser en eso que hemos visto acá y más abajo, en la siguiente foto, aparece una cosa que habíamos hablado la vez pasada de epi, peri, non, tal cosa, es que no alcanzo a ver. No alcanzo. Y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de permaneciendo alrededor de, dentro de él, sobre él, porque hay cosas que muchas veces nosotros pasamos por encima de algo para poder alcanzar algo. ¿Ve? En el mundo pasamos por encima de determinadas personas maltratándolas, pero mientras en el caminar en Dios nosotros pasamos con amor, con respeto, alrededor de alguien para poder alcanzar algo que está más adelante. ¿Sí me han comprendido ahí? Y es así como entonces Dios nos trae ya un tema que para mí es de mucha importancia, muchísima importancia, mi amado hermano. Yo no lo había visto así tan importante, pero es algo que para usted estar en Dios, para usted estar en Cristo Jesús, debe permanecer Él. Pero no así, sino tiene que permanecer bajo la tutela de Dios. Eso se llama paciencia. Eso se llama hupomone. ¿Sí lo leyeron ahí? Hupomone. La tercera. Hupo. J-U-P-O. Hupomone. ¿Tienen entendido hasta ahí? Ahí dice. ¿Listo? Ahí dice, claro, hupomone. En la tercera foto dice hupomone, que dice que es permanecer bajo algo y que es sobrellevar algo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Ya llegamos? ¿Ya ahora sí?
Entonces ahí dice, ahí tiene dos partes importantes que hay que tener en cuenta, mi amor hermano. Pasivo y activo. ¿Sí? Dios le da a usted el querer, ¿sí? Y usted se puede quedar solamente en el querer. Pero también le da el hacer. Pero usted ya tiene que caminar bajo ese esquema. Caminar en el camino en Cristo Jesús. Usted puede ser pozo o usted puede ser fuente. ¿Qué quiere ser? Sí, siga ahí donde está, reciba el conocimiento, reciba el entendimiento y no lo reparta. No lo gaste. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama egoísmo. Sí, se llama egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que usted va caminando dentro de ese proceso, ahí dice, en cuanto a la parte de ser pasivo, que es cuando usted puede sobrellevar algo o estar bajo la tutela de algo. Y ahí están las citas bíblicas para poder sobrellevar sobre ese algo. Dice como prueba, dice como señorío del Evangelio, y ahí están las citas bíblicas con respecto a cada cosa. Y estar bajo de, eso es disciplina de la mano de Dios, y aflicción, es estar bajo las diferentes tribulaciones, tribulaciones, aflicciones, desierto, enfermedades y todas, porque está bajo eso. Y es cuando usted viene, mi amado hermano, se recoge, ¿sí? Y busca de Dios o no busca de Dios, pero usted se recoge, y si busca de Dios, Dios a usted le habla por intermedio de la palabra o de alguien que lo visita a usted. ¿Hemos vivido eso? Amén, ¿cierto? Yo lo he vivido. Yo he estado en un sitio donde las piedras me han hablado. Una piedra me dijo, órale usted a su Dios para que Él le consiga este favor. Y yo oí esa piedra y el favor, al cuarto de hora ya estaban recogiéndome para llevarme a otro sitio para que pudiese estar más cómodo, más agradable. Entonces, en esa medida, mi amado hermano, usted va recibiendo de acuerdo a como usted quiere. ¿Ve? Pero usted siempre tiene que acostumbrarse a que usted pide. ¿Ve? Y cuando uno pide, uno tiene que ser agradecido. Porque a nosotros Dios nos enseñó a que nosotros necesitemos de algo o de alguien o de alguna cosa. ¿Ve? Cuando Dios creó al hombre, lo creó aquí, ¿a nombre de qué? Génesis 1, 26, 27, 28, sí. Y ayer la hermana nos hablaba del 29, del 30, del 31, del 40, del 80. ¿Sí? Porque hablaba de la numerología. Entonces, cuando Dios creó al hombre, fíjense que Él a nosotros nos creó con unas necesidades. Usted pertenece, usted necesita sodio, calcio, magnesio, manganeso, todas las cosas. ¿Sí? ¿Eso de dónde viene? De la tierra. Pero ¿será que usted se va a comer ese pedacito, o sea, la cucharadita de arena? O la que voy a sembrar aquí esta tierra y la voy a poner a producir esta cantidad, y yo cojo ese pedacito de tierra y lo meto aquí en el juguito y me como ese pedazo de tierra. No, mi amado hermano, Dios estableció las plantas, Dios estableció la hierba, Dios estableció los árboles frutales, para que por intermedio de ellos nosotros recibamos ese tipo de alimento. La vitamina B12, algunas cosas que son vitaminoides, flavonoides y todas las cosas, Él las estableció, y omega, Él las estableció por intermedio de su creación a nivel de ¿qué? A nivel del agua. Y ahí vienen los pescaditos. ¿Ven? Y resulta que algunos no podemos comer carne roja, entonces ¿qué estableció? Establezcamos la carne blanca, y la carne blanca viene por las aves. ¿Sí? La pobre ave, sí, se llama gallina, se llama pollito, ¿cierto? Porque no puede correr demasiado rápido, entonces es cuando más fácil la cogemos.
y los huevitos que nos comemos todos los días, ¿cierto? Que gracias a Dios son deliciosos. Es así que nosotros hemos visto ya esa parte de ahí, ¿cierto? Estamos viendo ese 3, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos en el 3? No, eso dice, ahí el número 2, pero la foto es 3. El número es 2, pero la foto es 3. Es que el número 2 fue que le puse para yo poder caminar, para yo poder desplazarme. Y en este momento, entonces, ahí ustedes miran, en la foto 4, ¿listo? Ahí aparece una serie de cosas que se llama, por decir, la perfección del carácter del cristiano, ¿cierto? Ahí están las citas bíblicas, mi amado hermano, y aparece que es que para ser, ¿sí?, admitido dentro de qué, dentro del reino junto con Cristo. Porque nosotros, en la medida que nosotros necesitamos, para usted poder ingresar al reino de Dios, usted tiene que tener unas condiciones. Usted debe hacer determinadas cosas para que esas cosas le permitan a usted que la puerta se le abra para usted poder entrar. Es la llave que permite que usted pueda entrar al reino de los cielos. Si usted no usa, si usted no se acondiciona de eso, usted no va a poder entrar por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque es estrecha. Y habrá momentos en los cuales necesitamos que usted se quite el cinturón, porque el cinturón no lo deja entrar. Habrá momentos en los cuales necesitamos que usted dure un tiempo afuera, adelgazando para que pueda entrar por la puerta estrecha, dejando a un lado una serie de cosas. Y eso le pasó al rico joven. Maestro, ¿qué haré yo para poder entrar al reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ve? Tiene que adelgazarse, tiene que apretar el cinturón, deja a un lado todo lo que tiene, ¿sí?, lo que usted come, ¿sí?, deja a un lado lo que es la lujuria, deja a un lado lo que es la gula, deja a un lado todas esas cosas para que usted pueda entrar en el reino a través de esa puerta. Por eso, el tema de esto cuando empezó con el amor y después terminó ¿con qué? Con creciendo a través de. Si usted no quiere tener ningún problema, ninguna aflicción, si usted cree que va a estar bien en el mundo, pues, mi amado hermano, usted tiene su propia voluntad y puede tomar esa decisión. Lo que sí le puedo decir es que usted pierde. ¿Ve? Y no pierde al 100, pierde al millonésima vez. Usted no sabe lo que tiene en Dios hasta que no lo pierde. En la medida que nosotros hemos aprendido a conocer de la palabra de Dios, en esa medida nosotros hemos aprendido a saber lo que tenemos en Él. Amén. Se vamos bien, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ahora miremos ahí más abajo, dice ejemplos. Dice, la paciencia de Cristo, fuera de eso aparece en su triunfo. En la paciencia de Cristo es que nosotros tenemos que esperar y esperar a cuando venga la segunda venida de Jesús. Usted no sabe cuándo es, pero usted tiene que esperar en Cristo Jesús para poder entender el mensaje y tener fe, o sea, fortalecerse y esperar en Él para poder permanecer esperando todo el tiempo eso que vendrá después, que no sabemos si puede ser dentro de un día, dentro de 20 días, 1 hora, 2 horas. Eso no lo sabemos, solamente lo sabe Dios. ¿Ve? Porque el Maestro mismo lo dijo. Y es así como entonces, después también viene esperar la paciencia en lo que a nosotros Jesús nos ha demostrado, en sus sufrimientos. Entonces nosotros también sabemos que Él sufrió, pero nosotros también tenemos que sufrir. ¿Cómo vamos nosotros a sufrir? ¿Cómo vamos nosotros a tener adversidades? Sino de acuerdo a cómo Dios lo establezca en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que nadie va a recibir más de lo que ha recibido. O sea, usted no le puede exigir, Dios no le va a exigir a usted que llegue al 100 cuando Dios a usted lo colocó en el 80. Hasta ahí llega Dios. Hasta ahí es el poder de Él, porque Él es soberano, Él es infinito. Él es omnisciente y Él es omnipresente. Oigan bien,
Son atribuciones que tiene el Padre Celestial, que eso no podemos nosotros olvidarnos de eso. Porque con esas atribuciones Él es el que nos ha enseñado, Él es el que nos enseña a depender de Él y a caminar en Él, permanecer en Él. Amén. Más adelante dice algo que se llama araque. ¿Sí? Ese araque es algo que usted tiene que permanecer a pesar de. ¿Sí? Es permanecer a pesar de él. Usted tiene mucha rabia, ¿cierto? Tiene mucha furia y quiere pegarle a la persona, y araque es cuando usted se contiene, cuando usted tiene dominio propio. ¿Sí me entendieron? Ese araque, fuera de eso, ese araque es el contenerse, ¿cierto? ¿Ve? El que yo quiera correr, ¿sí? Ustedes han visto que hay muchos niños que corren, ¿eh? Y usted, en la medida que usted va educando a su hijo a que no corra, en esa medida él va aprendiendo a contener sus emociones y empieza verdaderamente a vivificar. Cuando estemos más adelante hablando de lo físico, hablaremos de qué es una emoción y qué es prácticamente una paciencia en lo físico. Después viene más adelante y dice en la parte del amor de nosotros. Hará que en cuanto a nosotros, en cuanto a nosotros que estamos imbuidos del amor de Dios, somos clementes, somos magnánimos, somos amorosos, ¿sí? Tenemos bondad. ¿Quién nos da a nosotros esa enseñanza? Solamente por intermedio de Cristo Jesús, el Padre nos la revela y en el Espíritu de Dios verdaderamente nosotros vivificamos esa parte. Oiga bien, la vez pasada, creo que fue hace 2 charlas o 3 charlas, les hablaba de una cosa que era importante. Nadie puede ser bondadoso si no tiene el amor de Dios. Nadie puede ser dadivoso si no tiene el don de Dios. Entonces usted no vaya a creer que usted va a ser dadivoso, va a sacar de su bolsillo, ¿sí? Sin usted estar en la presencia de Dios, sin usted estar en el caminar en Cristo Jesús. Usted no puede esperar que ese hermano del mundo le venga a usted a dar dadivosamente, clementemente, sino él, cuando le dé a usted algo es porque él le va a pedir a usted el doble o le va a exigir algo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí hemos entendido? Perfecto, mi amado hermano. Ahora miremos algo más importante dentro de estos conceptos que debemos tener en cuenta. Una cosa es macrotomía. 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 Que dice que es igual a longanimidad. Ustedes han oído hablar de longanimidad, ¿cierto? ¿Ven? ¿Y qué es esto? Esto es cuando usted tiene una paciencia, ¿sí? Pero tiene un dominio propio y entonces ese mismo dominio propio le hace que usted se refrene. ¿Cuántas veces levantamos la mano, ¿sí? Y hay algo que nos detiene y nosotros y hacemos como el tractomula, pero no. Se llama dominio propio, refrenamiento. Y eso se llama longanimidad. ¿Por qué? Porque esa es la paciencia ya en madurez, es la paciencia a largo plazo. Es esa paciencia donde usted empieza a ver las cosas que Dios tiene de acuerdo a cómo Él las ha llevado para que usted pueda vivificarlas. ¿Me explico? Usted tiene una enfermedad, ¿cierto? ¿Listo? Usted puede tomar 2 decisiones. O 3. Vayámonos con 2. Usted puede entonces decir, bueno, Señor, ¿qué hago? Enséñeme, revéleme, muéstreme. Pero dentro de esa enseñanza de qué hago, Él ha dispuesto una serie de cosas que tenemos que usarlas. Para eso Dios las dispuso. Es como decir, usted tiene sed
pero no toma agua. Ah, no, Señor, porque es que usted es la fuente del agua, la fuente de tal cosa. Entonces, hasta que usted no me llene, no me calme la sed, yo no voy a estar. Eso es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Dios ha colocado, ¿sí?, unas personas, o ha colocado una serie de elementos que nos sirven para poder nosotros determinar hasta qué punto nosotros tenemos que llegar. Pero ese chip de detención es como cuando usted come carne, ¿sí?, y llega y quiere más carne. Y la barriga le dice a usted, pare. ¿Ve? Y si usted no para, ¿qué? Se vuelve ahí toque a la carne. ¿Y cómo se llama eso? ¿Ah? Gula. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes oyeron hablar a Cristian, ¿sí?, o mejor dicho a la pastora también, ella les hablaba a ustedes de una serie de elementos que tenemos a nivel del intestino, del estómago, ¿sí?, de nuestra vía intestinal, y eso se llama microbiotomía o microbioma. Esos elementos son los que hacen que se destruya, ¿sí? Por decir, si la piedrecita vino a 1 centímetro, entonces lo pasamos por la máquina que lo pulveriza y lo vuelve a milímetros. Entonces, estos elementos que tenemos, que unos son buenos y otros son malos, es cuando usted de pronto se come algo, una agua que no está bien cuidada, bien guardada, ¿sí? O se toma de pronto un jugo que lleva 3 días o 4 días y de pronto tiene usted, ¿qué? Tiene diarrea, ¿sí? Tiene de pronto rechazo de eso. ¿Sí entendieron? Entonces, ¿qué hace usted? Ese elemento que recibe lo bueno, lo va a rechazar. Y lo malo, entonces, va a comérselo y va a tener más fuerza y va a empezar a dominar el sitio de esa parte de ese intestino. Haga de cuenta, es como decir, aquí tenemos policías y tenemos ladrones, ¿sí? Pero llega un momento en el cual dormimos los policías, entonces los ladrones se creen los reyes, los amos y señores de este lugar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Amén. Y es así como entonces esta macrotomía, ¿sí?, o esta longanimidad, que es la cualidad de autorrefrenamiento, que es el dominio propio ante ¿qué? Ante las provocaciones, ante la espera, ¿sí?, y ante determinadas cosas. Entonces, cuando usted no recurre a su paciencia o a su macrotomía, entonces usted entra en un proceso que va a ser destructivo. ¿En qué sentido? Estrés, ¿sí? Usted entra en aflicción, entra en guerra, entra en desespero, ¿sí?, entra en afán. La palabra de Dios que dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? El otro, el estrés. ¿Qué lleva el estrés? Una serie de elementos, fenómenos que suceden a nivel del organismo que más adelante lo vamos a hablar. Pero un momento, más adelante lo hablamos. Por tanto, entonces, esta misma longanimidad me lleva a mí que en mi forma de amar, porque usted puede ser macrotómico o macrotomía sin tener demasiado amor, puede tener un amor suave, pero cuando usted tiene un amor intenso, entonces lo lleva a que usted sea misericordioso. Esa misericordia está reflejada en Santiago 1:3 y está reflejada en Hebreos capítulo 5. Es así como entonces, mi amado hermano, somos llamados ¿qué? ¿A hacer qué? Nosotros fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? A ver. Agradable, buena y perfecta, ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios es esto. En todo lo que usted quiera fijarse, tiene que ser agradable. En todo lo que usted quiera fijarse, tiene que ser bueno. Todo lo que usted fuera es perfecto. O sea, Él no es imperfecto. Él todo lo lleva milimétricamente formado.
Él ya lo que hizo, lo hace y lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo escribió. Él hizo un libro de nosotros. Él hizo un libro de nuestro caminar. Y en esa forma Él escribió. Él estableció un parámetro. Él estableció una visión, una cosmovisión, y Él también estableció una visión a mediano, una visión a corto, a mediano y a largo plazo. Estamos en el devenir del largo plazo. Entonces, para eso estableció unas generaciones. Y cada generación va de acuerdo a esa visión que Dios tenía dentro de ese parámetro. Y es así como entonces nosotros empezamos a vivificar esa permanencia en Él. Oigan bien, esa permanencia. Entonces, por eso yo les hablaba a ustedes, una vez les dije a ustedes que teníamos que tener un enfoque. Y ese enfoque tenía que tenerlo usted establecido de acuerdo a esa persona. ¿Para qué? Para que cuando usted dispare la flecha, llegue a ese sitio y dé diana y usted pueda estar, ¿sí?, en bendición. Entonces yo les hablaba también de cuál es mi enfoque con respecto a mi vida en Cristo. ¿Será que mi enfoque es decirle al Señor, Señor, dame, dame? ¿O será que el enfoque es que yo busque de la presencia de Dios para poder ser redimidos y poder ser salvos y poder estar en la presencia de Él? ¿Dónde? En ese lugar celestial. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿El dame, dame? ¿O es mejor el enfoque al final? Yo creo que al final, ¿sí? Porque la palabra de Dios, ¿de qué le sirve? ¿Sí? Ganarse el mundo si pierde el alma. Y es cierto, mi amor. A veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos ganándonos el mundo y estamos perdiendo nuestra alma. A veces nosotros le estamos pidiendo al Señor cosas que pertenecen al mundo, creyendo que son anhelos, cuando verdaderamente son deseos de nuestro cuerpo, que el enemigo nos ha confundido en cuanto a eso. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta o algo? Nada. Bueno, listo, sigamos entonces. Es así como entonces Dios a nosotros nos da el querer hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y por tanto entonces nos lleva a que nosotros perseveremos, nosotros seamos constantes, seamos persistentes, a pesar de qué, a pesar de todo lo que nos sobrevenga, mi amor. Porque para eso está, ¿sí?, el conocimiento de la palabra de Dios y del poder del Espíritu. Para todo esto usted requiere conocer la palabra de Dios. Para todo esto usted requiere estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es estar en la presencia de Dios? Acostadito en la cama, allá debajo de las cobijas, ¿sí? Tranquilo, Señor, tranquilo. Yo a las 2 de la tarde me levanto, me pego un bañito, tal cosa, y me siento en el sofá y me pongo a oír la prédica de esta mañana. ¿Qué sabe usted, mi amado hermano, si ya usted, como le pasó a aquel que dijo que iba a tumbar el silo de él para poder construir otro más grande? ¿Por qué? Porque tenía mucho. ¿Qué sabe usted, mi amado hermano, si él viene por usted en ese momento? Es que ese es el problema que tenemos. Tenemos tanta confianza en nosotros que no confiamos en Dios, que no confiamos en su palabra. Y se nos hace fácil dejar de hacer las cosas esperando más y más, hacerlas en nosotros mismos, creyendo que nosotros podemos. ¿Sí me están oyendo atrás? Creyendo que nosotros podemos verdaderamente, ¿sí?, alcanzar las cosas por medio de las obras que nosotros hacemos, cuando tenemos que entender que nosotros, es Él el que nos da a nosotros la salvación. Es Él quien nos redime. Es por medio de Él que nosotros podemos alcanzar, no por nosotros, no por lo que usted quiera hacer, mi amado hermano. Yo lo llevo a que ustedes lean Primera de Reyes, capítulo 18.
Por encimita, les voy a decir, apúntenlo. Estoy hablando del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías, ¿sí? Él vino ¿a qué? A enfrentarse con todos los sacerdotes de Baal y de Acera, que no eran 450, sino eran 850. Y él se enfrentó a ellos él solito. ¿Sí? Pero fíjense que él permaneció en Dios a pesar de. Él que les decía, órenle, pídanle, grítenle, clámenle. ¿Cuántas veces nosotros vamos, le gritamos, le clamamos, y Señor, y nos arrodillamos y llegamos y hacemos la marcha, ¿sí? Desde la entrada hasta el púlpito, ¿sí? Y le llevamos de pronto un bracito, una piernita, una cabecita, un corazoncito. ¿Cuántas veces lo hicimos? Yo lo digo lo hicimos porque yo también lo hice, mi amado hermano. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando usted se da cuenta de eso, de esa permanencia en él, es cuando usted verdaderamente entra en ese proceso que es cada día instruido para vivir, ¿qué? Para vivir en su palabra. La palabra de Dios dice que la fe es ¿por qué? ¿El oír qué? La palabra. Entonces tenemos que estar oyendo todo el tiempo la palabra. No podemos oír la música del vecino ni tampoco tenemos por qué oír la conversación del vecino. Tenemos que estar con él para poderlo convencer, pero no estar en él. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y es así como entonces Dios quiere que nosotros vayamos todos. Acuérdense que Dios, el apóstol Pedro dijo que un día para Dios, ¿cuántos años son? Ahora para nosotros, ¿cuántos años podemos vivir? De 80 a 120, y eso es de muchos. Porque hasta ahora sabemos que algunos llegamos a los 70, sí, yo estoy en 72, pero llegar un poquito más allá, pero bueno. Y dice que cuando estén en los 80 son muy fuertes, y yo estoy un poquito débil, pero bueno, ahí vamos. Y es así como entonces, fíjense que Dios a nosotros nos va enseñando por intermedio de su palabra ese caminar, ¿para qué? Para que nosotros en nuestra obediencia, y nosotros vayamos a ser instruidos por quién. Es que yo quiero que ustedes empiecen a analizar una cosa que es importante. Usted no puede ser instruido por mí, porque mi instrucción es del mundo. Mi instrucción es, o sea, si yo voy a hablarle a ustedes de mi conocimiento, es lo que yo aprendí en el mundo. Pero cuando yo les hablo a ustedes de mi ministración, ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya lo estoy ministrando a ustedes en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios es el Espíritu de Dios el que me está mirando la revelación para poderlos ministrar a ustedes. Lo que estoy haciendo en el día de hoy. Hoy les estoy trayendo a ustedes es una ministración. Estoy ministrándoles a ustedes la palabra que Dios me ha ministrado para que yo la pueda dar a ustedes. La palabra de conocimiento, fíjense que Pablo, para aclarar este punto, Pablo tuvo un conocimiento, un entendimiento y un saber dentro del mundo. ¿Quién lo enseñó a él? ¿Quién le educó a él de la Torá? Gamaliel, ¿cierto? ¿Y quién era Gamaliel? ¿Gamaliel era cristiano? No, ¿cierto que no? Cuando Pablo ya vino, ya Dios estableció el parámetro donde dijo, voy a sacarlo de la vid silvestre y lo voy a poner en la vid verdadera. Fue cuando él, ¿qué hizo? Lo derribó, le dio la ceguera de 3 días y en 3 días él le enseñó, ¿sí?, a cambiar. O sea, ¿qué hizo él? Transformó su cuerpo, ¿sí? ¿Y qué? Y regeneró la mente de él. O sea, la mente de él fue regenerada. A él, en vez de ponerle un motor de gasolina, le pusieron un motor eléctrico. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces ya podemos andar en Colombia con un motor eléctrico sin ningún problema. Pero si andamos con gasolina, andamos todo el tiempo complicados porque nos pide que tenemos que llevar tal papel, tal otro, tal otro, tal otro. Es así como entonces Dios colocó esa fórmula en nosotros para que nosotros pudiésemos verdaderamente caminar cada día más en Él, instruidos por su palabra, ¿sí?, instruidos por la fe,
e instruidos por el oír la palabra de Dios. Ahora somos llamados ¿a qué? ¿A qué fuimos llamados nosotros? ¿Cuál es la finalidad a corto plazo de nosotros? Ir y predicar el Evangelio, llevar el mensaje. A donde quiera que vayamos, llevemos el mensaje. Instruyamos a nuestros hermanos. Démosle de todo. Yo sé que usted dirá, pero es que lo que pasa es que a este no le gusta que yo le haga. Pues no, pues entonces órele al Señor y que sea el Espíritu de Dios el que lo ponga a que usted le pueda hablar. Porque nosotros queremos luchar con nuestra carne, con nuestro pensamiento. Y resulta que nosotros tenemos que luchar es contra las huestes espirituales celestes. Y si Él tiene una hueste celeste, Él tiene un gobernante, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recurrir a quién, aquel que todo lo puede. Fíjense que cuando fue el ángel, que dice en Judas, cuando fue el ángel en busca del cuerpo de Moisés, y estaba Satanás, ¿qué le dijo el ángel a Satanás? Que Dios te reprenda. Él no se puso a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento, el entendimiento y el saber que Dios le había dado a ellos. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener el conocimiento, el entendimiento y el saber en nosotros mismos para no tener que perderlo. ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué sembramos en terreno árido? Donde no va a florecer ni va a salir nada. ¿Para qué sembramos? Tenemos que ir a aquel sitio donde es fértil, donde es aquel que nos va a dar a nosotros de todo. ¿Sí? Entonces yo los invito a ustedes a leer Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Fíjense que ahí hay dos partes que son importantes. ¿Sí? Ayer oímos hablar de una cosa que se llama la dependencia, ¿sí? Y la permanencia dependiendo y permaneciendo de acuerdo a donde estemos ubicados. ¿Sí? Habíamos hablado del pero, ¿sí? Y habíamos hablado de una condición. Recuerda que yo les había hablado la otra vez, hace unas 3 charlas, les había hablado de que las promesas de Dios estaban condicionadas. Todo está condicionado desde el comienzo de los comienzos. Esa condición que Dios colocó desde el comienzo de los comienzos, de pero, si coméis de este otro, en ese momento Dios estableció un punto de quiebre donde usted tiene que demostrar con quién está y para quién está. Por Él, en Él, pero para Él, ¿cierto? O sea, ya no es para el otro. A veces nosotros como seres, ¿sí? Hombres, por Él, el hombre, para hombre, no. Nosotros somos creados y fuimos creados ¿para qué? Para vivir en comunión, ¿sí? Con alguien que se llama la mujer. El hombre con su mujer. ¿Sí? Y es así como hasta en los mismos animales se respetan eso. Y venimos a ver algo importante, que es, vamos a ver, paciencia, que es permanecer bajo algo, y que es sobrellevar algo. Habíamos dicho que la paciencia podía ser activa o podía ser pasiva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahorita póngale la foto número 3. La foto número 3. La foto número 3. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a ver Jupomone, ¿sí? Y van a ver paciencia, que es sobrellevar algo y permanecer algo. ¿Esa es la 2? No, es que el número 2, el número que ustedes ven en azul es 2, ese es el mío. Es el que yo manipulo. Es sobrellevar, ¿sí? Y es permanecer. ¿Listo? En la parte pasiva dijimos que ahí era sobrellevar, ¿sí?
sobrellevar algo, y la otra es bajo algo, en la parte pasiva. Cuando usted en el mundo vive, ¿sí? Usted en el mundo vive bajo algo, ¿sí? En ese momento eso se llamaría esclavitud, ¿cierto? Usted es esclavo. Usted va y dice, pero usted no puede decir nada porque usted tiene que calmarse, tiene que estar aquí. Vamos a tal parte y yo, usted se me queda aquí porque usted no puede ir. Entonces se llama esclavitud en sí, ¿cierto? Y eso requiere una paciencia de parte del ser humano en el mundo. Esa paciencia del ser humano. ¿Qué le llevaría esa paciencia en ese ser humano? A esa persona que tiene que aguantarse eso. Estrés, ¿cierto? ¿Sí? Dolor, odio, rabia, ira, amargura, ¿cierto? Listo por ahí. Ahora, si usted no es paciente en sí mismo, que llamaríamos hiperkinéticos, ¿sí? ¿Ven? Aquel que todo el tiempo está parado, vive todo el tiempo brincando. Cuando empezamos a contenerlo, ¿qué le llevaría a esa persona en el mundo? ¿Ah? Estrés también, ¿cierto? ¿Ven? Lo llevaría a dolor, lo llevaría a depresión, ¿ven? Lo llevaría a falta de amor, baja de estima. ¿Sí? Todos los elementos negativos con respecto a esa paciencia. ¿Por qué? Porque no ha sido educado en tener paciencia de su forma de ser. Muchas veces nosotros como padres educamos a nuestros hijos impacientes. El mundo actual nos tiene a nosotros impacientes. Todo queremos hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Todos queremos, pero también nos tiene a nosotros, nos está llevando a que nosotros empecemos a despertar, ¿sí? Para poder nosotros empezar a caminar, ¿sí? A hacer las cosas. Y en ese momento entonces ya la paciencia se vuelve activa. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces ya empezamos a ver una paciencia activa. ¿Qué es una paciencia activa? Una paciencia activa es en ese caminar que aparece ahí en esa imagen, ¿sí? La paciencia activa es sobrellevar algo. Perdón, activa es persistir. Persistencia, o sea, usted se vuelve persistente, usted sigue insistiendo. ¿Sí? Lo de la viuda con el juez, persistió y persistió hasta que quebró al juez. ¿Sí? Eso está en la palabra. Ahora, persistencia, que es también perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Ya la perseverancia es algo más íntimo, ya más interno. Ya usted sabe que, pero usted persevera en el Señor. Señor, es que yo sé que tú tienes el poder, Señor, yo espero en ti. Esa perseverancia, ese pedir día a día, noche a noche, es lo que me lleva a mí a que yo pueda hacer, ¿sí? Paciente activamente. O sea, ese upomone. Y la otra es en cuanto a la parte de constancia. ¿Sí? En la constancia más que todo es para la vida del creyente. Aquel que vive todo el tiempo constantemente en la palabra. Aquel que vive todo el tiempo cantando las canciones de Cristo Jesús. Aquel que vive todo el tiempo, ¿sí? Caminando en Él. Aquel que vive todo el tiempo buscando de Él. Se llama constancia. Oigan bien, y cada cosa de esas tiene un condimento. Algo especial. Es como cuando usted cocina. ¿Sí? Si usted cocina y quiere comer picantico, ¿qué le echa? Le echa ají o le echa de pronto algo que llama condimento
pimienta negra, ¿cierto? Para que le quede picantico, ¿cierto? Si usted lo quiere dulcecito, ¿qué le echa? Le echa lo dulce, piña, melocotón, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la paciencia. Si usted, mi amado hermano, quiere tener una paciencia grande, hermosa, preciosa, ¿sí? Dada en todo, entonces Dios también le ha dado a usted la posibilidad de tener esa paciencia. ¿Con qué? Con los condimentos que Él tiene. Vayámonos entonces a mirar. Cuando es paciencia con amor propio, ¿cómo se llama eso? Ahorita dice macrotomía, ¿cierto? Sí, macrotomía, ¿cierto? Es paciencia con amor propio, con dominio, ¿cierto? Eso se llama templanza, mi amado hermano. ¿Quién oído hablar de un fruto del Espíritu Santo? Se llama templanza. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Cuando usted es paciente y Dios quiere que usted tenga dominio propio, entonces Dios a usted le hace que el fruto de la templanza crezca más en usted. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí más o menos? Ahora, si Dios dice, yo quiero que Manuelito sea paciente, pero que tenga amor, que tenga ese amor, ¿cómo lo refleja Manuelito? Duro, generoso, listo, ¿qué más? Bondadoso, bien, listo, ¿qué más? ¿Ah? Paciente no. Humilde, sí de pronto, pero no. ¿Cierto? Clemente, ¿cierto? Él es clemente, él es bondadoso. Él va y ve de pronto al anciano que va caminando y él va y lo coge y lo ayuda a caminar. Él ve a aquel que tiene hambre y entonces va y le brinda de comer. ¿Ven? Él ve a aquel que le falta, de pronto siente frío y se quita la capa y se la entrega. Fíjense que la paciencia encierra muchas cosas. Y la paciencia, o sea, la permanencia, dependiendo de, conlleva muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nosotros. Ahora miremos otro ejemplo, ¿sí? Miremos otro ejemplo. Miremos, miremos la paciencia entre el soporte. O sea, ya sabíamos que la paciencia tiene dominio propio, ¿cierto? ¿Ven? Ahora miremos la paciencia con ese soporte fuerte, con ese dominio propio fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama eso? ¿Ven? Usted tiene un vecino, ¿sí? Que ese vecino todos los días le prende la música. Y todos los días le prende y no lo deja dormir hasta que llega un momento en el cual usted dice, Señor, dame la paciencia, le dice él, pero ahí la tiene usted. Puede ser tolerancia. Debe ser tolerante. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que eso va acompañado de algo más, pero todos, mi amado hermano, todos tenemos que permanecer en. ¿Sí? Esa permanencia puede ser bajo o esa permanencia puede ser sobrellevándola. O sea, esa permanencia puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Hasta ahí más o menos me han entendido? ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa? Miremos otra cosita más. Miremosla como en cuanto a la parte de bienestar. ¿Ve? ¿Ve? En cuanto a la parte de bienestar. O sea, no tenemos paciencia, somos impacientes, listo, sí, muy bien. Ya en cuanto a la parte de bienestar somos impacientes. Pero ¿cómo se llama eso dentro de la parte de bienestar? Fuera de estrés. ¿Cómo podríamos llamarla? ¿Qué le pasa a usted cuando uno oye a alguien y ese alguien cada ratico repite lo mismo y usted le dice, es que tal cosa, y vuelve otra vez y le repite y dice usted, está mucho ser terco, ¿cierto? Pero usted ya está empezando a ser impaciente. ¿En qué? Se vuelve usted irritable. ¿Sí? Y esa irritabilidad lo lleva a usted a tener ira. ¿Sí?
puede también ser intolerante, pero es que esto ya es algo personal. Lo otro es el tipo que ya pone la música, ¿cierto? Que al fin lo rompe. Esa es la intolerancia. Hasta ahí más o menos vamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 minutos. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que es importante tener en cuenta y que, para mi entender, vale la pena que lo hablemos, mis amados hermanos. Vale la pena que lo hablemos. Permítame a ver hasta dónde llegamos en 4 minutos. Resulta que entre la parte de la paciencia, ¿sí? el significado de la paciencia dentro de la parte natural es la capacidad de padecer, de soportar algo sin alterarse. Eso lo dice la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ve? Y fíjense que es casi parecido a como lo dice, como estábamos nosotros hablando ahorita en la parte espiritual. ¿Ve? Y fuera de eso, es la capacidad para hacer cosas, tanto pesadas como cosas muy meticulosas, ¿sí? Con paciencia. ¿Ve? O sea, usted de pronto se pone a tejer un suéter. Usted de pronto decide hacerle un agujerito de pronto a una latica y le va a colocar un tornillito de milímetros, de micras. ¿Sí? Decide usted de pronto hacer, a usted que le gusta tanto laborar en la parte de electrodomésticos, decide de pronto hacer un radiecito y entonces le mete tal cosa, ¿cierto? Está trabajando en la parte micrométrica, ¿cierto? ¿Listo? Permanecer también es ser lento para algo. Ala, Luis, ¿será que usted me puede traer el vaso? Ya voy. Sí, ya voy. Y se levanta y va y lo trae. Y cuando lo trae, yo ya estoy muerto. Ay, pero se murió temprano. Eso se llama permanecer. Eso se llama, ese tipo sí es paciente, ¿cierto? Otro le diría eso mucho ser lento, mucho lerdo, lo que sea, cualquier cosa, ¿sí? Eso es, ¿listo? En la parte natural. Y en lo otro es que muchas veces nosotros no respondemos a cosas que nos menguan nuestra parte de honor. Alguien está hablando de nosotros, alguien nos grita, alguien nos insulta y nosotros nos quedamos callados. ¿Sí? Eso es menguar en cuanto a la parte del honor. Se llama paciencia. Uy, pero es que ese tipo sí es paciente. Mire, él le dijo hasta Caldonico, ¿sí? Y él ni siquiera le respondió. Sí, mucho tipo paciente o mucho ser, pendejo. Entonces, y fuera de eso, está relacionado con la impulsividad, que es lo que le pasa muchas veces a nuestros hijos, o a nosotros mismos, a mí. ¿Ven? Donde yo quería hacer todas las cosas rápido y de pronto pues la embarraba. ¿Qué tocaba hacer? Vuelva otra vez, suelte, empiece otra vez a hacer todo y reinicie nuevamente el camino. ¿Sí? Eso es impulsivo. Aquel que es impulsivo, ¿listo? Eso es dentro de la parte natural. Estoy hablando dentro de la parte natural. No les he hablado dentro de la parte bíblica ni dentro de la parte de Dios, porque la parte de Dios tiene en Dios, en Jesús y en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar en lo físico. Bueno, ¿qué importancia tiene esto en la parte natural? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué nos hace más fuertes, más resistentes a qué? A la frustración. ¿Ves? De pronto aquel que llega y, ay, sí, entonces se hace más fuerte y sabe que a esa persona le gusta caminar despacio, entonces ya sabe que se va a demorar media hora, entonces él le pide con media hora de anticipación el vaso con agua. Llegamos hasta ahí, ¿cierto? Vamos, esa es parte de nuestro diario vivir, ese es el diario vivir de nosotros. Pero más adelante, ¿listo? ¿Sí? Entonces, y fuera de eso nos permite tener unas expectativas ajustadas y no que sean de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo ya sé que tengo que esperar que le paguen a él para que él me pueda pagar a mí, para que yo pueda tener mi plata y poderle pagar al otro. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces ya eso, yo ya lo sé. Entonces esa experiencia ajustada me lleva a que yo pueda vivir y sobrellevar la cadena dentro del campo del mundo. Hay mucha gente en el mundo que lo hace así. Yo mientras estuve en el mundo me acostumbré a hacer así, a esperar que me pagaran a los 3 meses para poder pagar
¿ve? Y me tocaba a veces que prestar para poder pagar. Y es así como entonces nos lleva a que nosotros podamos también disfrutar. ¿Qué le pasa al campesino cuando espera que el árbol de mango, ¿sí?, le produzca el mango? Y entonces él, ¿qué hace? Lo ve verde. Si le gusta verde, pues lo baja verde, ¿cierto? Pero si le gusta maduro, pues lo baja maduro para poder comer, ¿qué? Un mango maduro, un mango delicioso. Que es bueno comerse un mango bien madurito. Delicioso. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Vamos así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el mundo, en lo natural. Estoy hablando de lo natural. Cuando si usted quiere, puede salir ahí a la calle y encuentra eso. Facilito que lo va a encontrar. ¿Listo? Ahora miremoslo, ¿qué sucede en lo físico? Permítanme que les diga esto, porque esto sí es importante que lo tengan para que lo analicen. ¿Qué sucede en lo físico? En lo físico resulta que nosotros tenemos un crecimiento. O sea, usted no nació de 20 años. A usted no le pasó lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Sí? Usted nació, se formó allá de un huevito con otro huevito, ¿sí? Y formaban 2 huevitos, hicieron 3 huevitos, hicieron una canasta de huevos, hicieron una ¿qué? Una, sí, pericada, ¿cierto? ¿Listo? No, aquí pasó un huevito con otro huevito con otro huevito, formó algo que se llamó embrión. Ese embrión fue creciendo, fue formándose y fue alargando los brazos, los dedos, las manos, todos. Y resulta que cuando él empezó ya de huevito, él empezó a formar la parte neural, la parte de nervios, y empezaron todas a distribuirse de acuerdo a cómo fue eso, y en la medida que fueron creciendo, se fueron pegando. Se fue pegando. Entonces las raíces de la puntica del dedo gordo, ¿sí?, se fue pegando a la raíz de la puntica, de la mitad del dedo gordo, y se fue pegando a la base del dedo gordo. Y entonces cada vez que usted se toca el dedo gordo, eso tiene una sensibilidad que la lleva a que venga aquí arriba, ¿sí? Y esa sensibilidad la lleva a que usted tenga dolor o que tenga placer. Entonces, si tiene dolor, usted rechaza. Y si tiene placer, usted se acerca, se pega. ¿No se han fijado eso en nuestros nietos, en mis hijos? Listo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que eso fue, porque eso fue el comenzar del mundo, o sea, los animales empezamos a hacer eso, nosotros empezamos a hacer eso, a formarse allá en el embrión, y fue formándose esas raíces que se llaman raíces nerviosas, esos complejos, hasta que formó un sistema que se llamó sistema nervioso. Lo mismo pasó con el sistema vascular, lo mismo pasó con el sistema gastrointestinal, lo mismo pasó con el sistema urinario, lo mismo pasó con el sistema cerebral. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en la medida que vino creciendo, vino madurando, que después lo vamos a hablar en Cristo Jesús, vino madurando, en esa medida que vino madurando, se fue empezando ya entonces la persona. Sí, entonces soltaba la sonrisa, carcajeaba y se acercaba, o de pronto tiraba un brazo y se alejaba, ¿sí? O le decía a usted algo y se alejaba. En esa medida vino llegando los estímulos a un sitio que se llamó la amígdala, o sea, el núcleo, sí, la parte del sistema límbico, y el cerebelo. Ahí en el cerebelo, si usted va y mira, los animales, las ranas, los sapos y las lagartijas, todos tienen cerebelo. ¿Ve? Pero pequeño. Y en la medida que fueron creciendo, el cerebelo fue creciendo y se formó tal cosa y estableció un parámetro que se llamó fortaleza. Entonces, en la medida que fue madurando, en nosotros pasó de ese sistema que se llamaba sistema límbico, amígdala, empezó a haber otros que se llamaban locus negro, tal cosa y esto, ¿listo? Y empezamos a tener dentro de nuestra corteza, ya como seres humanos, ¿sí? Los animales ya mayores ya tienen dentro de parte del lóbulo prefrontal, pero muy pequeño. Nosotros tenemos una corteza que se llama corteza prefrontal, que es donde va, el estímulo llega al sistema límbico y se va para la corteza, y la corteza es la que responde para que él se retire o se acerque. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces ya se va a quedar quieto y espera un segundo y reacciona.
Ya no le pasa como el animal que llega y siente el golpe e inmediatamente sale corriendo. O sea, usted lo ve ya a 1 kilómetro de distancia, no. El ser humano llega y se espera, ¿sí? Y cuando se da cuenta de que es peligroso, entonces sale corriendo. Eso, reacciona o no reacciona. Eso va ¿de qué? De los estímulos distales, y luego tenemos entonces los diferentes sistemas, ¿sí? El olfatorio, el lingual, el óptico, el óptico, el con P y el sin P, óptico, ¿sí? Y tenemos el sistema sensitivo, ¿sí? Tenemos la piel, tenemos todas esas cosas, todo eso va relacionado. ¿Por qué? Porque en la medida que fuimos creciendo, en la medida que fuimos haciendo de óvulo, mórula, hay diferentes nombres, ¿sí? Se fue formando y todo se iba formando al unísono. Óigame bien, al unísono. Entonces, la persona que quiso abortar, ¿sí? En el cuarto mes, perdón, en la cuarta semana, esa persona, al sangrar, ¿sí? Produjo una disconformidad a nivel de la cuarta semana. Y si en la cuarta semana se estaba formando, por decir, se estaba formando esta parte del dedo, dígame bien, esta parte de adentro del dedo, entonces el niño va a nacer sin esa parte del dedo, entonces se va a llamar una focomielia, que es una deficiencia focal de algo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí? Para que entiendan, o sea, lo que es lo maravilloso de Dios con respecto al ser humano y con respecto a su creación. Entonces, yo les invito a leer Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3, para que lo lean y puedan entender lo que es lo maravilloso de Dios dentro de la creación. ¿Ven? Porque en la medida que nosotros aprendamos a conocer lo maravilloso que es Dios en cuanto a la creación, bien, ahí, solamente en eso, ¿sí? En lo que la pastora está diciendo, ¿de qué? De la microbiota, el microbioma, porque la pastora habló del cerebro que estaba recibiendo y que era rechazar y tal cosa, con dolor y tal cosa, eso viene desde el comienzo primitivo. ¿Ve? Pero ese comienzo primitivo fue hecho en nosotros también, o sea, nosotros también fuimos primitivos en eso. ¿Ve? Nosotros no nacimos, o sea, Dios no dispuso que nosotros fuéramos el huevo que saliera aquí. ¿Ve? Fíjense que el huevo necesita que la gallina lo empolle para poder salir, ¿qué? Un pollito, ¿cierto? Pero requiere de qué? Requiere de lo blanco y requiere de lo amarillo. Porque en lo blanco hay algo especial y en lo amarillo hay algo especial. ¿Para qué? Para que se pueda formar esa criatura que se está formando en el huevo, que es el pollito. ¿Está ahí? Bueno, entonces, Padre Celestial, gracias te damos. Bendice, oh alma mía, al Creador, bendice, oh alma mía, al Señor de señores. Señor, yo te pido una vez más, Señor, que seas tú dándonos ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría que viene de ti, de lo alto. Gracias, mi amado Dios, por todo lo que tú traes a la vida de todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres grande, amoroso, hermoso y precioso. Llévanos con bien, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.